Y lo cierto es que el enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el expresidente Calderón viene de mucho tiempo atrás, desde los comicios del 2006, y las consecuencias de aquella elección las seguimos viendo hasta el día de hoy. Han pasado 14 años y las diferencias se avivan. El enfrentamiento es verbal entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Felipe Calderón. Estas opiniones divididas tienen una raíz. Son las elecciones presidenciales de 2006, cuando ambos eran candidatos. López Obrador era candidato por la Coalición por el Bien de Todos, integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y Calderón era abanderado del PAN. Desde las campañas, cuando ambos se vieron como rivales, las disputas se hicieron evidentes y los resultados de los comicios fueron el detonador. Tras varios días, el Tribunal Electoral dio el triunfo a Felipe Calderón con el 35.91% de los votos, mientras que López Obrador quedó con 35.29%. La diferencia, de acuerdo a las autoridades electorales, fue de 0.62%, es decir, 243.934 votos. Este resultado provocó que López Obrador exigiera el llamado voto por voto. Sus seguidores se plantaron afuera del Tribunal Electoral y después sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, durante 47 días, con repercusiones económicas para el sector empresarial. Desde ese momento, la rivalidad se agudizó. Y si mientras en la campaña el PAN lanzó spots atacando al político tabasqueño, tras los resultados, López Obrador llamó espurio y pelele a Calderón, y a la postre se proclamó presidente legítimo. A lo largo del sexenio de Calderón, López Obrador fue un crítico asiduo. Señaló su desacuerdo con políticas como la llamada guerra contra el narco. Con el paso del tiempo mantuvo su ofensiva e incluso calificó a Calderón de hipócrita corrupto. Las críticas surgieron por distintos temas: la situación de Pemex, de propagar miedo y afectar la economía, y por cómo trató públicamente el tema de la influenza H1N1. 11 años después, los señalamientos regresaron a las primeras planas, cuando ambos hablaron de la pensión de los expresidentes. Por un lado, Calderón indicó que donaría su sueldo, hablamos de 200,000 pesos mensuales, a una fundación que ayuda a niños con cáncer. López Obrador, entonces presidente del partido de Morena, criticó que ese monto representaba apenas el 8% de lo que recibía el expanista, ya que además tiene asignados escoltas, personal civil y otras percepciones. En respuesta, el expresidente mencionó que los datos presentados por López Obrador eran falsos. Tras el triunfo de López Obrador como presidente de México en julio de 2018, sus disputas verbales volvieron a la escena. Se debe a que Calderón es una de las voces más críticas del gobierno actual. Uno de los desencuentros ocurrió el 3 de julio de 2019, cuando se dio el anuncio de la desaparición de la Policía Federal, una institución consolidada en la época de Calderón. Durante las protestas, un policía solicitó públicamente que Felipe Calderón fuera su representante sindical. También han tenido disputas por el presupuesto, situación económica actual y la seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con Felipe Calderón, México vivió un narcoestado por las acusaciones que pesan sobre quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos. Tras el reproche de Calderón, el presidente señaló que volvería a saludar a la mamá del Chapo, asumió su responsabilidad en la liberación de Ovidio Guzmán y dijo que si el expresidente no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, que no se preocupe. Además, los debates entre ambos apuntan al caso Odebrecht. El exmandatario cuestionó la filtración de documentos de la Fiscalía General de la República que presuntamente lo implican en el esquema de corrupción mediante contratos de la planta petroquímica Etileno 21.